Reanudamos este año nuestros ciclos de conferencias después de haber dedicado los últimos 3-4 cursos, como saben ustedes, a analizar la monarquía hispánica, la monarquía católica, como se conocía en todo el mundo, a través de esos 3 siglos, XVI, XVII y XVIII. 3 siglos de una estructura territorial y administrativa que se mantiene incólume, con variantes en algún momento, que ya veremos, pero que de repente se produce a principios del siglo XIX un comienzo de descomposición con una aceleración histórica que todavía nos llama la atención. La rapidez con que esto se deshace, una compleja estructura que había tenido una dimensión planetaria y una proyección global, como sabemos. En palabras de Carmen Sanz, en la apertura de curso de las Reales Academias que dedicamos también a este tema, define muy bien lo que representaba la monarquía hispánica. Se lo reproduzco para que lo recuerden ustedes. Un conjunto, ¿qué es lo que era la monarquía? No era simplemente un monarca y sus súbditos, sino un conjunto de reinos y territorios reunidos bajo el poder del rey Felipe II a partir de 1580, cuando la unión de las coronas añadió a las posesiones del hijo de Carlos V, Portugal y sus dominios extrapeninsulares. En nuestros días se acepta sin reservas el carácter plural de aquella forma de Estado, que solemos definir como una monarquía compuesta y que se mantuvo intacta con su concreta estructura hasta mediados del siglo XVII completa y posteriormente también, incluso una vez desagregado Portugal y los territorios europeos no ibéricos, como señaló ya Tomás Pérez Bejo, su esencia político-administrativa virreinal perduró en América hasta el final de la segunda mitad del siglo XVIII, como vamos a ver. Es decir, su clave de bóveda, continúan tanto Pérez Beja como Carmen Sanz en sus escritos, la clave de bóveda fue la existencia de una conciencia común de pertenencia, de toda esa gran estructura múltiple y compuesta, basada sobre todo en el pilar fundamental, que era la lealtad al soberano, la lealtad al rey, el confesionalismo también, el respeto al particularismo de cada uno de los diferentes reinos y territorios y la activación en toda su geografía, que abarcaba partes de todo el mundo, de mecanismos precisos de incorporación de las élites. Eso es muy importante. Este curso, como decía, estudiamos la descomposición de esa imponente y duradera estructura político-administrativa, económica, social y especialmente cultural. En el siglo XIX, esa descomposición, como decía antes, se produce una aceleración histórica que nadie hubiera podido prever. En esta introducción mía al ciclo de conferencias, los detalles se los explicará muy bien las sucesivas conferencias, tanto de don Marcelo Gullo, gran historiador argentino que ha escrito unos libros importantes sobre este tema, como Carmen Sanz. Tengo que añadir que ya desde el momento que conmemoramos el bicentenario
de 1810, en el año 2010-2011, toda una pléyade de jóvenes, de historiadores que están en plena producción y que han modificado totalmente con sus investigaciones el cliché ese fijo que vamos a ver de falsedades, de tergiversaciones de lo que fue la monarquía hispánica y los motivos múltiples, que es lo que vamos a ver hoy un poco en general, de su descomposición. Por lo tanto, yo voy a empezar diciendo un poco el siglo XIX lo calificamos muchos historiadores como siglo de guerras y revoluciones. Es un poco difícil hablar de ello porque las guerras siempre han existido. No podemos ni siquiera saber cuándo empiezan. Han existido siempre con el ser humano. Pero las revoluciones no. La revolución, entendida como lo sabemos ahora, tiene, como diríamos, una fecha de nacimiento. La revolución tenía, como saben ustedes, era un término astronómico que se refería siempre a los astros, al giro que dan los astros en el cielo, y solamente a partir de la Gran Revolución de 1789 se convierte en el sentido novedoso que tiene ahora, de transformación de todo lo dado, de vuelta incluso al revés de valores que se habían mantenido. Este sentido de revolución va penetrando, desde luego, en todo el siglo XIX de una manera imparable. Pero en la monarquía hispánica y sobre todo en la América, en esa gran monarquía, el momento de las independencias, que es lo que vamos a asistir, en lo que vamos a atender en esta charla, hay que partir de que no son las ideas revolucionarias ni la lucha por la libertad en lo que se convierte en el último momento las que conducen a la crisis política de la monarquía hispánica. Como estas corrientes historiográficas que han penetrado con más cuidado, con más matización en todo lo que es el proceso de las llamadas independencias, demuestran que la crisis depende más, es una crisis político-ideológica, una crisis cultural, no en principio crisis económica ni social, aunque luego hay factores que se le unen, pero el principal fundamento es la ausencia de quien mantiene la clave de bóveda, la ausencia del rey, la ausencia del monarca, de lo que ahora hablamos, a partir del momento del motín de Aranjuez, en fin, ahora hablaremos de ello. Esa ausencia del monarca, esa falta de clave de bóveda, es la que modifica y crea ese gran problema político-ideológico que se trata de cómo mantener la unidad, cómo mantener la estructura territorial de esta gran monarquía en la ausencia del rey. Es, por lo tanto, una lucha por el poder, una lucha por la legitimidad de ese poder. En el momento que no existe el monarca, ¿quién debe gobernar? ¿Quién debe hacer, de alguna manera, de llevar estos territorios a una situación en la que
que no se pudo evitar al final, de enfrentamiento. Por lo tanto, insisto, no son las ideas revolucionarias, ni siquiera las ideas nacionales, como veremos, porque se construyen las naciones en ese momento de descomposición, de evolución, de necesidad de buscar unos pivotes para la nueva situación que se ha creado. No son las ideas revolucionarias ni nacionales en ese momento, sino al contrario. La crisis política, después incluso después de la formación incompleta de las naciones americanas, desemboca en las ideas revolucionarias, pero no son anteriores. Lo veremos un poco con detalle. Así que el siglo XIX, como dice la mayoría de los historiadores, empieza para España en 1808. En realidad, es un siglo corto, como señala uno de los grandes historiadores, el argentino Tomás Pérez Vejo. Es un siglo corto, empieza en ese 1808 con el inicio de la crisis, la invasión napoleónica, que es lo peor, podemos decir que nos ha pasado en nuestra historia contemporánea, esa invasión de Napoleón que produjo una guerra que duró 6 años, la guerra más larga de todas las napoleónicas, con unos aliados, los ingleses, que eran tan nefastos para la situación como los propios enemigos, o sea, el saqueo que se hizo del patrimonio cultural y de otras muchas cosas, daba igual que fueran enemigos que amigos. Actuaban exactamente igual. Esa invasión napoleónica de 1808 es la que realmente trastoca, como vamos a ver, toda la gran estructura político, cultural, económica y social de la monarquía católica. Y adelantemos, aunque no vamos a entrar en ello, que el término del siglo, con el 98, el término también fue en ese 98, no en 1899, con la guerra de Cuba y las pérdidas y la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, como saben, que son procesos totalmente distintos, pero que no deja de ser impresionante ver este siglo XIX español, cómo empieza y cómo acaba, con unas grandes crisis, con un momento muy difícil. Así pues, insisto, así como de entrada, que lo que se llama independencias, que no tienen que ver, como hemos dicho, ni con la liberación nacional, pero sí con el proceso de construcción de naciones. Se crean esas naciones en esa plena lucha, es decir, las independencias no son punto de llegada, sino que son punto de partida. Es poner fin al imperio español en América para crear esas naciones en donde lo que había eran pueblos y patrias y una concepción global de pertenencia a esa gran monarquía. Fíjense que las guerras se prolongarán incluso después no acaban con las derrotas de los realistas, llamamos, de los que querían seguir unidos a la monarquía, sino que continúan entre ellos a lo largo del siglo XIX y más allá. El contexto histórico que rodea todo el siglo XIX, que no nos vamos a detener, es una herencia, desde luego, de las guerras y revoluciones que se producen desde el siglo XVIII, sobre todo 1789, y realmente sí quisiera mencionar
ese mundo complejo del XIX de revoluciones donde hay una que a veces pasa como calladamente, pero que fue la fundamental, de la que una situación como la que hubo en la monarquía hispánica, de guerras, de movimientos de descomposición, pues participó más tardíamente. Es la revolución, no solamente las revoluciones políticas que he mencionado, sino la gran revolución industrial que había empezado en el siglo XVIII y que es fundamental para todo lo que transformó no solo Occidente, sino el mundo entero. Para empezar, hay que insistir también en algo que se sabe, pero que no se dice a veces de forma muy clara en sí en los textos a los que me estoy refiriendo, pero no transmiten a la educación, a la formación, estos temas. Para empezar, las Indias no fueron nunca colonias. Hay una igualdad total desde el principio de los súbditos a uno y a otro lado del Atlántico. Eso lo hemos visto en los cursos anteriores y, por lo tanto, es muy importante. No fue nunca una lucha entre las falsedades entre las tergiversaciones que ha habido respecto a estas independencias. No fue nunca una lucha de dos bandos entre peninsulares y americanos. Todos eran españoles americanos contra españoles americanos, en la que naturalmente participaban españoles peninsulares, pero españoles europeos, pero en una mínima cantidad. Recuerden a Ayacucho, por ejemplo, la gran pérdida de los realistas, la gran batalla en la que ya pierden los realistas, que había 9.000, se calculan unos 9.000 o más de 9.000 guerreros, de los cuales solo 500 eran españoles europeos, como los llamaban. Las Indias, la monarquía siempre tuvo fronteras de inclusión, no de exclusión, sino que todos los pueblos que pertenecieron a ella tenían la misma condición y la misma libertad. Hay una descripción de la primera declaración de la Junta Suprema de Quito en el momento de la independencia, que luego la veremos, donde se ve claramente esta integración. No hubo naciones que liberar, porque las naciones no existían, se crearon en esa lucha tremenda y realmente de falta de cohesión, se crean más bien estados que naciones, y en fin, hay todo un periodo, como saben, muy complicado y al mismo tiempo muy tremendo. Esas guerras civiles que se crean ante el vacío de poder es importantísimo. Y esa característica de conflicto político ideológico quería insistir recordando que, como han demostrado las ciencias cognitivas, el ser humano es un animal simbólico más que un empírico, es más simbólico que empírico. ¿Qué quiere decir eso? Que no se relaciona directamente con el mundo natural y social directamente, sino a través de modelos, a través de representaciones que tienen que tener un marco conceptual. De ahí la importancia de lo que llamamos el relato, la importancia que tiene el lenguaje. Por lo tanto, solo como individuos nos relacionamos en directo con los otros.
pero en todo lo demás necesitamos tener unas representaciones por donde saber. Por lo tanto, insisto en que se produce una situación que gira exclusivamente ante la ausencia del rey en el problema del poder, en el problema de quién tiene la legitimidad de ese poder. Y hay además varias etapas. Una primera, que sería de 1808 a 1810, que es la de verdadero vacío de poder, la sorpresa de repente de que el rey está prisionero, está en manos de los franceses, y bueno, toda esa evolución, digamos, conflicto. Recuerden ustedes el motín de Aranjuez, de Fernando VII, los prolegómenos, ¿no? El motín de Aranjuez. Fernando VII se revuelve contra su propio padre, eso era algo que no había pasado en la monarquía, y le obliga a abdicar. Napoleón entonces toma cartas en el asunto, les ordena a toda la Casa Real que se vayan a Francia. Allí hace que Fernando VII, obliga a Fernando VII a que devuelva la corona a su padre Carlos IV, y a su vez obliga a Carlos IV a que le nombre a él como rey de la monarquía, como rey de España. Es decir, y a su vez Napoleón nombra a su hermano mayor José I como rey. Y así viene, es decir, es casi, si no fuera tan tremendo, es casi un sainete lo que nos encontramos ahí, y una traición grande de los propios protagonistas que tenían que haber defendido sobre Napoleón. Volveremos sobre ello porque es la invasión napoleónica y es también la actitud que toman ese momento el rey, en la que de alguna forma precipita todas las consecuencias posteriores. Y para colmo, además, pues luego quien viene es Fernando VII. Es decir, hay ese primer momento vacío de poder, de desconcierto, en que se forma en España la Junta después del 2 de mayo, que también hay que mencionarlo como algo fundamental. Se forma una Junta Suprema, exactamente igual hacen todos los distintos territorios de América, una guerra suprema unas juntas supremas que se hacen eco, son las que se deposita la soberanía en función de toda la doctrina escolástica que se había estudiado en las universidades y que estaba realmente incorporada a la cultura de toda la cultura americana, la cultura de toda la monarquía hispánica, de que el rey tiene la potestad, el rey es el que tiene el poder, pero ese poder solo se puede tener con el consentimiento del pueblo y para bien del pueblo. Esa división res regnum es absolutamente fundamental. Por eso las juntas supremas, las juntas que se crean en el momento de vacío de poder, se consideran absolutamente como depositarias de la legalidad, de la legitimidad del poder. Y ahí empieza pues, la distinta evolución de cada una de ellas. Hay una segunda etapa ya en 1810, 1814, es todo ese conjunto absolutamente discutible, ¿no? Y absolutamente enfrentado
con respecto a la invasión napoleónica, desemboca en el caso de España y en el caso de los países de América en la Constitución de 1812. La proclamación de la Constitución de Cádiz fue absolutamente fundamental y tuvo una influencia no solo en América, sino en todo el mundo. Últimamente se han publicado por el historiador Fernández Sebastián la influencia que tuvieron todos estos movimientos americanos en la India, por ejemplo, ¿no? La importancia que se le dio en los medios y en todo el mundo. La Constitución de 1812 fue absolutamente fundamental y mantenía la unión de la monarquía hispánica. Recuerden lo que eran los 3 primeros artículos de la Constitución. La nación española, es decir, estamos ya aquí en esa búsqueda, en esa formación casi obligatoria de algo que siga uniendo esos espacios separados. La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios, dice el primer artículo de la Constitución. La nación española, segundo, es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Y 3, la soberanía, es decir, la legitimidad del poder, reside esencialmente en la nación. Este es un paso fundamental, pero que antes o después desemboca, sin embargo, en unos enfrentamientos que venían desde más tarde. Hemos comentado antes esa invasión napoleónica que pretende hacerse con toda la monarquía y el levantamiento del 2 de mayo. Ahí no podemos detenernos mucho en ello, pero recomendaría que viesen nuestro espacio temático del 2 de mayo en la página web de la Academia, interactivo, especialmente dedicado a ello, donde efectivamente fue un levantamiento popular de Madrid en un momento de que solamente el 25% de los que intervinieron en las revueltas, que están, vamos, en el levantamiento popular contra los franceses, eran madrileños. Casi 80% eran personas de las distintas provincias españolas e incluso extranjeros. Es muy importante porque eso provoca a su vez pues, unas diferencias entre la reacción de los españoles y de los americanos. No puedo entrar en ese tema de los afrancesados, pero dado que es un tema que ahora está saliendo también en las discusiones historiográficas de nuestro momento, sí quisiera insistir en la dificultad que hay en un momento en que hay que elegir entre enfrentarse a una invasión o simplemente aceptarla y colaborar con ella. Eso crea siempre una tensión, una situación muy difícil. Es un drama, el drama de la inteligencia, lo llamé yo en algún artículo especial que escribí sobre ello, porque afectó a varias generaciones de este momento. Afectó a los hombres de Estado, afectó a los ilustrados y hizo que algunos colaboraran con el rey José, primero pensando
que podría ser más útil no entrar en una guerra y que de alguna forma Francia representaba también los valores de libertad, valores de una nueva forma de convivencia. Pero en realidad esta división que hubo entre las élites españolas y también americanas, pero sobre todo las españolas que tenían que sufrir la presencia de los franceses, es muy importante tener en cuenta que no todos los afrancesados ni todos los leales fueron traidores ni nada parecido, sino que esa dificultad de tener que elegir en un momento determinado. Voy a leer solo para un poco dejar este tema abierto, pero que quede en la mente de todos, porque es algo que nos lo podemos encontrar muchas veces en la vida. El testimonio de Blanco White. Blanco White, que pensaba irse y se quedó en España después del 2 de mayo, y lo explica porque escribió: había algo en mi pecho que me haría capaz de sacrificar gustosamente mi vida a favor del pueblo en medio del cual nací y me hice hombre, si hubiera algún poder que me librara del aplastante peso del sacerdocio. Era, como saben, un sacerdote que luego dejó de serlo, y ya en Inglaterra acabó en Inglaterra de otra manera. Pero a pesar de todo, escribe en ese momento de respecto al 2 de mayo y a la necesidad de unirse al pueblo, tuve bastante patriotismo para no unirme al partido afrancesado, que contaba con la hasta entonces invencible ayuda de los ejércitos de Napoleón, y marcharme en medio de graves peligros y dificultades a la misma sede del fanatismo, Sevilla, y echar como un hierofonte ante una multitud ciega, ignorante y engañada. ¿Quién era, pues, el verdadero patriota? El que siguiera como yo a la masa de sus compatriotas contra sus propias convicciones, porque no quería verlos forzados a aceptar lo que consideraba bueno para ellos. Se refiere Blanco White a un régimen que prometía reformas y modernización, que naturalmente no hizo el invasor. O el de aquellos, sigue, que al unirse el pueblo no hacía más que seguir los impulsos de sus sentimientos, por no mencionar sus propósitos de ambición o interés personal. Es decir, el caso de Blanco White es paradigmático del dramatismo de la elección. Por eso es uno de los temas que ese afrancesamiento cultural, que sin embargo a la hora de la verdad pues comprende por qué hay que defender una comunidad cultural que ha sido invadida de mala manera. Es decir, y que además una invasión que, como saben, hace el gran expolio del patrimonio en todas las facetas. No quería dejar esto sin alguna referencia a dos cosas. Por un lado, digamos, la mala suerte en que tuvimos con que fuera un Fernando VII el rey que tuvo que tomar las riendas. Fernando VII, totalmente absolutista. Eso hizo que también en América los pueblos americanos tuvieron miedo de que se volviera las élites criollas que ya estaban, organizando esas posibles naciones como luego fueron. Tenían temor, naturalmente, de que un Fernando VII volviera al absolutismo. Envió tropas, como saben, hasta en varios momentos. Recuerden los episodios de Riego y de toda esa
duda, ¿no?, respecto a qué hacer con lo de América, pero lo importante es que, vamos, lo que fue importante y lastimoso para España, lo ha descrito muy bien Emilio Laparra en su gran biografía sobre Fernando VII, es la frivolidad, la falsedad, la incompetencia, digamos, de un Fernando VII que escribía a Napoleón, que además por eso Napoleón se nombró rey inmediatamente y luego su hermano, escribió a Napoleón pidiéndole que fuera su hijo adoptivo, en fin, una situación que hubiera podido salvarse, como hizo, por ejemplo, Portugal en un momento dado, también por iniciativa de los ingleses, para irse a Brasil y evitar el fraccionamiento. En definitiva, después, aunque ya verán el paso, el camino por el que América va pasando, el territorio americano, de un vacío de poder a una necesidad de nación, de unidad de otro tipo, con lo cual conlleva un nacionalismo que no acabó con las guerras, sino que prosiguió hasta, sigue vigente en nuestra época y duraron todo el siglo XIX, pero hay una conversación entre Bolívar y San Martín en algún momento ya cuando se ha derivado a la revolución y ha derivado a una lucha de poder entre los distintos caudillos y, en fin, con unas guerras en donde, como decía, son fundamentalmente españoles americanos contra españoles americanos y luego prosiguieron. Hay una conversación en donde ambos se reúnen ya estamos hablando de 1822, San Martín se encuentra con Bolívar en la ciudad de Guayaquil, en la actual República del Ecuador, la primera que había hecho esa declaración impresionante de que todos los, incluidos los indios, los mestizos, todos formaban parte de la monarquía, esa integración de las Indias y de España, que es lo fundamental. Bueno, pues en la ciudad de Guayaquil, en esa entrevista, Bolívar y San Martín habían intentado hacer una unidad mayor de la división que se estaba formando en toda América. Hablan, se sienten frustrados porque no se logra ni mucho menos esa unidad y crean, y posteriormente hay una obra de teatro que se llama Guayaquil, escrita por el historiador argentino Pacho O'Donnell, donde reproduce, es una ficción, pero responde a la realidad, a un angustiado Simón Bolívar que le pregunta a San Martín: entonces, José, ¿para quién hemos trabajado? Es decir, ¿para quién hemos hecho la independencia? Y entonces San Martín responde: para los ingleses, Simón, para los ingleses. Efectivamente, la importancia que cobra Inglaterra, Gran Bretaña, el Reino Unido, en la fragmentación de todo el territorio americano. Es decir, ellos nunca pudieron ser hegemónicos en América, porque además inmediatamente pues, Estados Unidos les sustituyó, pero los anglosajones, Gran Bretaña, y luego se une a ello Estados Unidos también, hicieron todo lo posible para que la fragmentación de estados fuera la mayor
que se pudiera conseguir. 16 fragmentos, 16 repúblicas, totalmente divididas, nuevos estados hispanoamericanos que adoptan a la fuerza un libre comercio y se incorporan al mercado mundial, pero como querían los ingleses, solamente como productores de materias primas. Recuerden esa revolución industrial que he mencionado, que se está desarrollando en todo el mundo, a la cabeza desde luego los anglosajones, pero que se está desarrollando en todo el mundo y donde la monarquía hispánica queda aislada con estas luchas y estas fragmentaciones. Y luego hay una cosa importante que es poco sabida, yo creo, por el público, de cómo se endeudan estas naciones primeras americanas con los ingleses. Eso está muy bien estudiado por varios historiadores económicos, entre ellos Gonzalo Banes. Las deudas, y también Marcelo Gullo, en Madre Patria, da cifras muy determinadas, se endeudaron en 21 millones de libras, cuando los ingleses lo que habían desembolsado eran 7 millones de libras. Y esos empréstitos, esas deudas, no acabaron, no se saldaron no se acabó de saldar, pagando poco a poco, hasta mitad del siglo XX. Es decir, son países que quedaron totalmente atrapados en un círculo vicioso de donde estamos y lo hemos vivido, era difícil salir. Es importante también que esta victoria inglesa, desde luego que aprovechó la disolución del Imperio Español, la balcanización de Hispanoamérica y la conversión de las nuevas repúblicas en semicolonias de Inglaterra. Para nada de esto fueron responsables las masas indígenas. Es un problema importante porque quedaron sin protección en el momento que se disolvió la monarquía. Los quechuas, los mapuches, los guajiros se mantuvieron siempre fieles a la corona, de modo que la responsabilidad dependió de las clases altas, de las élites criollas, que acabaron naturalmente más subordinadas al libre comercio que proponía Gran Bretaña y que en la práctica pues obligó a muchos americanos a luchar por esa independencia, que no son ni guerras de independencia, sino, como hemos dicho al principio, son guerras civiles. Quizá por eso algún historiador en España ha pensado que la guerra de 1808 contra la invasión francesa era también una guerra civil. No, porque en España teníamos un invasor, y cuando un país invade a otro, piensen, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que dijéramos que cuando Alemania invade a Francia es una guerra civil. No, los franceses, unos son colaboracionistas, otros son resistentes, y la mayoría pues intenta sobrevivir como puede, pero no es guerra civil. Del mismo modo, creo que en España no hubo en absoluto guerra civil, pero en América sí. Guerras civiles por esa ausencia de poder, porque los franceses nunca pudieron, ni siquiera los ingleses, invadir España. Y luego, con ese final de siglo, ese 98, que ya he dicho antes que son procesos muy distintos, pero que crearon, también influidos por
es la gran creación cultural de los países americanos a finales del XIX y principios del XX, que es esa corriente de modernismo, que la verán también podrán conocerla muy en profundidad con la ponencia de Jaime Olmedo. Y realmente el final de siglo fue también una percepción de alguna manera imaginaria, tanto literaria como histórica, que también tendríamos que revisar en algún momento, porque el racismo en que acaba el siglo XIX y principios del XX, cuando se habla de la decadencia de los países latinos del sur de Europa, en donde entra Francia incluso, las humillaciones que se sufren en esa época. Recuerden ustedes, por ejemplo, Francia, que era pues la potencia cultural y que representaba el progreso en el aspecto más importante del ser humano. Sin embargo, Prusia en 1870, recuerden la derrota a Francia, es la debacle, es el desastre francés. La cesión de Alsacia y Lorena a Prusia en 1896, también la humillante derrota de Italia en Adwa, nada menos que por el emperador de Etiopía, que en el imaginario europeo eso eran zonas pues prácticamente salvajes. En 1890 el ultimátum británico a Portugal, contra Portugal, le prohíbe conectar una conexión que quería hacer de Angola con Mozambique, porque ellos hacen su propia conexión que querían también en África, el Cairo con el Cabo, etc. Es decir, Francia fue obligada también por los británicos a detener su paso y su importancia en Indochina, aceptar el estado tapón de Xi'an, y 1898, recuerden el incidente de Fashoda, cuando Francia también tiene que detener su expansión hacia Egipto. Es decir, hay un racismo que se desarrolla en Europa desde los países nórdicos, anglosajones sobre todo, de naciones moribundas, de desprecio hacia los países del sur, no solamente los países del sur, también China tiene participa el año chino famoso 1895, en que China se considera también una nación moribunda. Vemos que la historia demuestra que las cosas no son nunca definitivas, sino que cambian una y otra vez. Y efectivamente así ocurre en la historia. Acabo un poco con esto recordando que aunque los pueblos, aunque los estados rompieron a partir de esa situación caótica del siglo XIX, de la creación de estas naciones que enlazaron historia con el indigenismo, pero ocultaron de alguna forma en los procesos de educación esos 3 años de la monarquía hispánica, y que son absolutamente importantes porque, insisto, no es un colonialismo, no es una metrópoli con sus colonias, sino que la monarquía hispánica tenía varios centros, una monarquía policéntrica, donde México, por la confluencia del galeón de
de Manila y la carrera de Indias era más bien uno de los centros del mundo más importante y realmente, si recuerden ustedes que mientras Inglaterra o Francia y Alemania o muchos otros países en el siglo XIX saquean África, saquean países como Egipto y como otros muchos, y hacen sus grandes museos coloniales donde exponen piezas que se llevaron de lugares históricos. En España nunca ha habido esos museos ni ese exotismo. Mientras hubo diferencia entre los estados, pero hubo constantemente una comunicación entre los pueblos, una relación de migración e inmigración que nunca ha detenido, sino que ha seguido siendo valorada la unión de todo lo que había representado la monarquía hispánica, un espacio territorial, administrativo, absolutamente único en el mundo y que nada tiene que ver con el colonialismo del siglo XIX. Muchas gracias.